Somos un cuerpo en Jesús, la misma esperanza, una luz, un Dios, un bautismo, una fe. Señor nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre eres tú, nuestro Padre eres tú, nuestro Padre y Dios eres tú, y tu reino. Así que el día de hoy vamos a leer la palabra de Hechos, capítulo 4, los versículos 32 hasta el 37. Lo vamos a leer de manera alternativa. Comenzamos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, muy bien, hasta ahí es el pasaje que vemos el día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por traernos ante ti para poder recibir tu palabra y para instruirnos, para darnos tu fortaleza, para darnos tu amor a través de tu Espíritu Santo. Hoy, Señor, queremos aprender esta palabra y recibirla en nuestro corazón para practicarla, siendo de un corazón y un alma delante de ti. Bendícenos durante todo este tiempo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el versículo clave, que es el versículo 32. Leamos a una voz. ¿Ya? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. De un corazón y un alma. Vivimos en tiempos en los que el dinero y el amor propio se han vuelto un Dios para muchos. Abundan los que tratan de enriquecerse y beneficiarse a cuesta de todo y de todos. Sin el más mínimo escrúpulo se obsesionan por favorecerse a sí mismos y no les importa sustraer de lo que les pertenece a los otros. Así que no resulta extraño que la gente descrea de quienes promueven la comunión o el compartimiento de los que poseen, que desconfíe de quienes prediquen el amor de unos a otros sin que haya nadie que tome partida de esto. Que se predique el amor de unos a otros por encima de lo material, sin que haya quien busque su propio provecho. Porque hasta hay iglesias disfrazadas de piedad que funcionan más como empresas que como congregaciones espirituales. Grupos religiosos en los que los líderes alevosamente buscan acrecentar sus riquezas personales, que reclaman la donación de los bienes de sus miembros para llenarse los bolsillos. Pablo los identifica como quienes predican la palabra de Dios por lucro, de quienes nos advierte diciéndonos que son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Siempre me gusta recordar que hace varios años los miembros de una iglesia, conmovidos por la palabra y por el Espíritu Santo, le entregaron al pastor voluntariamente los títulos de sus propiedades como ofrenda. Sorprendido, el pastor no pudo rechazar lo que los hermanos traían para Dios. Sin embargo, a diferencia de tantos falsos maestros, luego de orar, ese pastor se reunió con ellos y les devolvió sus escrituras, asegurándoles que el Señor recibía con agrado sus ofrendas. Entonces, les pidió que desde ese momento usasen esos bienes en servir a los otros,
como administradores de lo que Dios les concedió. Solo cuando la palabra de Dios y el Espíritu Santo trabajan en nuestro interior, podemos abrir nuestro corazón y nuestras manos para compartir lo que Dios nos ha dado, voluntariamente, y no por un convencimiento forzoso. Así que cuando la palabra y el Espíritu Santo trabajan en nosotros, la iglesia se vuelve de un corazón y un alma. Por lo tanto, tener todas las cosas en común no es una utopía, tampoco es una ideología moral. Es el resultado de la obra de Dios en lo profundo de nuestro ser. Que el Señor nos bendiga hoy con su palabra y nos llene de su Espíritu Santo. Que por medio de su obra en nuestro interior nos conmueva y nos permita ser de un corazón y un alma. Amén. En el libro de los Hechos encontramos 3 pasajes muy similares entre sí que nos muestran la vida de los hermanos de la iglesia en Jerusalén. El primero de ellos, que ya vimos, describe la armonía de la comunidad luego de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. La palabra nos dice que los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los primeros cristianos tenían sed por la palabra de Dios, compartían sus posesiones, comían juntos con sencillez y humildad de corazón y alababan al Señor en el templo y en las casas. Hoy vemos el segundo pasaje que describe la vida de la iglesia primitiva. Pero en este caso, el relato nos muestra más específicamente cómo es que mantenían todas las cosas en común. Al igual que sucedió anteriormente, el texto se desarrolla a continuación de la llenura del Espíritu Santo que experimentaron los creyentes. El versículo previo al pasaje de hoy nos dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. A partir de ser llenos del Espíritu Santo, los hermanos predicaron el Evangelio, pero además se dispusieron a compartir todos sus bienes. Por eso Lucas añade que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La iglesia de Jerusalén contaba con un gran número de integrantes. No obstante, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Aunque eran muchos, los hermanos perseguían un mismo deseo, guardaban una misma dirección, una misma convicción, un mismo sentir. Tenían un mismo amor, eran auténticamente uno en el Señor. Por nuestra experiencia, sabemos qué difícil es poder ser uno y amar a otros, incluso en círculos pequeños. Pero los miembros de la iglesia de Jerusalén, siendo numerosos, eran de un corazón y un alma. Conservaban una profunda armonía de amor, algo que se hacía evidente en que cada uno ponía a disposición del resto sus posesiones y mantenían todas las cosas en común. Pero esto no era consecuencia de un mero concepto de moralidad, sino que era el resultado de la acción del Espíritu Santo y del trabajo de la palabra de Dios en su interior. Los hermanos de la comunidad de Jerusalén habían recibido bien las enseñanzas de los apóstoles. La base de la unidad era su fe en Jesús resucitado, porque como declara Lucas, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. La fe en la resurrección de Jesús produce efectos visibles en la comunidad cristiana. A través de ella, a través de la fe en la resurrección en Jesús, alcanzamos a ser de un corazón y un alma. Porque nuestros ojos se posan en la gloria eterna que nos aguarda antes que en lo material de este mundo. Pablo nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que, si creemos en Jesús resucitado y nuestra esperanza está en los cielos, esto se reflejará en nuestro amor en lo concreto. Podremos compartir lo que tenemos, sea mucho o poco, sin mezquindad, sin egoísmo, sin egocentrismo. Jesús nos dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en juntar bienes y riquezas para uno mismo. Como también dijo el Señor: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y como Él también enseñó, más bienaventurado es dar que recibir. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo y la palabra trabajan en nuestro interior, nos conducen a la comunión, nos conducen a ser de un corazón y un alma. Nos hacen libres de la avaricia y del apego a lo material. Nos hacen libres de la preocupación por lo terrenal. Así que, a partir de nuestra esperanza puesta en Jesús que resucitó y nos aguarda en los cielos, es que se va construyendo nuestra comunidad de amor. Y así como sucedió con los primeros creyentes, abundante gracia será sobre todos nosotros. Porque la palabra dice que abundante gracia era sobre todos ellos. Esta gracia se refiere al favor de Dios. El favor de Dios es la aprobación del Señor que se manifiesta de forma perceptible. El Señor favorece a aquellos que están resueltos a vivir para manifestar su gloria. Dios afirmó: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Además, el profeta Hanani aseguró que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Los hermanos de la iglesia primitiva gozaban de abundante gracia. Fueron favorecidos por el Señor a causa de su temor ante la palabra y su lucha por vivir con un corazón perfecto ante Él. Abundante gracia era sobre todos ellos. Ellos le dieron forma concreta a su amor. Y esto atrajo el deleite y la aprobación del Señor. El Señor sonreía al ver sus vidas y los bendecía grandemente. ¿Y de qué forma practicaban el amor los miembros de la comunidad de Jerusalén? El relato menciona que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. No había carenciados entre los hermanos, debido a la generosidad de los otros miembros de la iglesia. Esta generosidad era espontánea y voluntaria, pero no era desordenada. Quienes tenían terrenos o casas vendían sus propiedades. Luego traían el importe recibido y lo ponían en una caja común a los pies de los apóstoles. Eran los apóstoles quienes más tarde distribuían lo recaudado según la necesidad de cada hermano. Así que los creyentes no se deshacían de sus bienes porque tenerlos era pecaminoso. No lo hacían por despegarse de la contaminación de lo material. Tampoco lo hacían para verse más espirituales, ni por competencia, ni por imitación, ni por una búsqueda de igualitarismo económico. Compartían sus bienes por amor a quienes sufrían carencias, porque no podían soportar ver a sus hermanos pasar alguna necesidad. Así que no es primeramente nuestro esfuerzo por ser generosos o bonachones lo que nos lleva al amor y a la armonía espiritual en la iglesia de Cristo, sino la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios en nuestro interior. No es la apariencia de bondad, sino la llenura del Espíritu Santo y el arraigamiento en la palabra lo que nos hace amar de manera práctica, de manera real.
Pero asimismo, tal como sucedió entre los hermanos de Jerusalén, debe haber en nosotros una marcada intención y lucha por practicar el amor. Jesús nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Tal como nuestro Señor Jesús, que dio su vida por entero porque nos amó, también debemos procurar amarnos con entrega, con sacrificio, en lo real, en lo visible. Amarnos es un mandamiento y no una sugerencia o una promesa. Es un mandamiento. Demanda lucha, demanda esfuerzo. Juan nos dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ante la crisis económica actual, no siempre nos es fácil compartir o velar por la necesidad de los otros. Cada quien está pendiente de su propia condición y batalla para sostenerse y sobrevivir. Pero los hijos de Dios no debemos abandonar el amor. Aunque sea difícil, debemos estar dispuestos a compartir lo que el Señor nos dio. Seguramente, si se hubiesen preocupado por posibles necesidades futuras, los miembros de la iglesia primitiva habrían tenido recelo o habrían dudado en ceder sus bienes. Pero ellos ponían realmente sus vidas en las manos del Señor y confiaban que Él les proveería todo lo necesario. Jesús nos dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Por lo tanto, confiando en nuestro Señor, llenos del Espíritu Santo y firmes en la palabra de Dios, haya también en nosotros un profundo deseo y una permanente lucha por vivir en una comunión de amor. Que el Señor sonría al vernos y se agrade de nuestras vidas que comparten lo que Él nos ha dado. Amémonos unos a otros de manera concreta, de manera real. Alcancemos así el abundante favor de Dios. Atraigamos el deleite y la aprobación del Señor. Seamos así de un corazón y un alma. Amén. En un ambiente de armonía y amor dentro de la comunidad de Jerusalén, Lucas nos presenta a un discípulo muy especial. Luego de exponer la teoría en cuanto a la forma en la que los primeros creyentes compartían sus bienes, nos muestra un modelo práctico. Luego de la teoría viene la práctica. Nos da el claro ejemplo de un hermano que fomentaba la unidad y motivaba al resto a ser de un corazón y un alma. La palabra nos dice que entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. José, al que conocemos más como Bernabé, pertenecía a la clase sacerdotal, pero era oriundo de Chipre, una isla extranjera.
Por su condición, era un hombre muy preparado en el conocimiento de la Biblia por ser levita y al mismo tiempo un gran conocedor del mundo gentil por haber nacido en el exterior. Estas características hacían de él un siervo muy apto para la misión mundial, una labor que emprendería un tiempo después. Bernabé fue de enorme consuelo y ánimo a los hermanos de la iglesia primitiva, no solo por su conocimiento intelectual, sino por su ejemplo de amor y servicio. Como otros miembros de la iglesia, él vendió una propiedad y puso lo obtenido a los pies de los apóstoles. Así se volvió un siervo de Dios digno de imitar, porque supo seguir el ejemplo de Jesús, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Bernabé, un siervo ejemplar de la iglesia, contrasta ampliamente con los modelos que la gente de hoy persiga y admira. Bernabé, un siervo ejemplar de la iglesia, contrasta ampliamente con los modelos que la gente de hoy persigue y admira. Contrasta incluso con los modelos que algunos cristianos de la actualidad persiguen. Bernabé se despojó de sus privilegios y riquezas a favor de los hermanos en la fe. Lo dio todo por amor a los demás, atrayendo así el favor del Señor, volviéndose un modelo digno de imitar para los creyentes. Sin embargo, las personas de estos días, antes que reconocer a quienes se desprenden de todo para ayudar a sus prójimos, aplauden a aquellos que acumulan honores y reconocimientos, fortunas y popularidad para sí mismos. Idolatran a quienes ocupan los lugares más influyentes de la sociedad, personajes y celebridades, cantantes, actores, deportistas, personajes y celebridades que, más que dedicarse a amar a los otros, reclaman admiradores que los amen, que viven en la aprobación de la gente, sin considerar la aprobación de Dios. No obstante, esta actitud del mundo no es sorprendente. Lo que sí sorprende es que haya tantos cristianos que se dejan influir por los criterios de los incrédulos. La realidad es que no hay muchos que deseen vivir como Bernabé. Antes que servir y amar a los otros, son más los que esperan ser servidos y amados, incluso dentro de la iglesia. Antes que revelar la grandeza de la humildad, son más los que quieren alcanzar la admiración de una vida humanamente exitosa. Así, en la iglesia de hoy se ve la falta de ejemplos espirituales, la falta de quienes quieran vivir como hijos de consolación, la falta de Bernabés que se sacrifiquen por sus hermanos y los animen a avanzar en el camino de la vida y no en el camino de la muerte como hacen los modelos del mundo. No solo por su conocimiento y preparación intelectual, sino por su entrega completa y sacrificada. Faltan Bernabés. La ausencia de modelos espirituales dentro de la iglesia hace que estas iglesias se secularicen, que no crezcan sanamente, que no haya dirección ni ánimo entre los hermanos, que no haya esperanza. Porque la iglesia donde no hay hermanos comprometidos, donde no hay verdaderos discípulos de Jesús, esa iglesia va agonizando hasta morir. Pablo le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo también le declaró a Tito: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras
con pureza de doctrina, con dignidad. Los hermanos que crecen bien espiritualmente, tanto en palabra como en conducta, amor, fe, espíritu, fe y pureza. Estos hermanos que crecen bien espiritualmente animan a los otros a progresar en el camino de la fe. Cuando hay hermanos ejemplares en buenas obras y en doctrina pura, los otros hermanos sienten consuelo y esperanza. Pero si los participantes de la iglesia llevan vidas reprobables, quienes los miran se desalientan y pierden el deseo de servir al Señor. Pensemos, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que dan nuestras acciones? ¿Animan o perturban? ¿Es nuestra vida ejemplar como Bernabé o más bien secular, corriendo detrás de los modelos del mundo? ¿Estamos alimentando la unidad como Bernabé para ser de un corazón y un alma? Que nuestro Señor nos conceda muchos Bernabés en nuestra iglesia. Auténticos discípulos de Jesús que sean siervos ejemplares, trayendo consuelo y ánimo a los hermanos. Que especialmente nuestros jóvenes crezcan espiritualmente en palabra, pero también en conducta, amor, espíritu, fe y pureza para la gloria de nuestro Señor. Amén. Y que cada uno de nosotros, aunque no seamos tan jóvenes, anhele ser un Bernabé de este tiempo, un hijo de consolación. Que sabemos amar, sabiendo amar a los otros, seamos hijos de consolación, que saben amar a los otros, que sirven a los otros, que se sacrifican por los otros, tal como nuestro Señor. Seamos así genuinos discípulos de Jesús y traigamos ánimo al pueblo de Dios por nuestra vida ejemplar. Para esto, ansiemos ser llenos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios y procuremos ser entrañablemente de un corazón y un alma. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú siempre estás pendiente a bendecirnos. Tú nos has llamado a formar parte de un cuerpo. Tú nos has hecho uno en Cristo, en quien todos creemos, en quien todos esperamos. Señor, queremos pedirte que nos des la fortaleza, que nos des la llenura de tu Espíritu, que nos des el conocimiento práctico de tu palabra, para que en nuestra lucha personal también nosotros demos testimonio del Jesús resucitado en el que creemos, por medio de llevar una vida en la cual compartimos todo lo que tú nos has dado. Ayúdanos a tener un mismo corazón, un mismo sentir, a no solamente mirar por nosotros mismos, sino reconocer la necesidad de quienes nos rodean entre nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos, Señor, a ser de un corazón y un alma. Señor, en este día pedimos que tu favor, que tu gracia también sea derramada en abundancia sobre nosotros. Ayúdanos a poder ser modelos espirituales, ejemplos espirituales, para traer ánimo y esperanza en medio de la iglesia, en medio de tu iglesia. Que otros también, al ver nuestra vida, se sientan animados a crecer, a avanzar en el camino de la fe. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes también un propósito grande que nos muestras a través de esta palabra para nuestra vida. Gracias por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Padre y Dios eres tú, y tu reino vendrá, tu voluntad se hará. Nuestro Padre y Dios eres tú. Nuestro
sé